Siempre es motivo de orgullo estar en estas sesiones de conocimiento para poder impartir nuestras experiencias, nuestras vivencias dentro del mismo. Entonces, para mí es un honor estar acá y que nos acompañen desde cualquier lugar del mundo. Darle la bienvenida a todos y a todas a este diplomado. Agradecerle a la corporación estos espacios que genera para poder nosotros impartir nuestro conocimiento, nuestra sabiduría hacia todas partes del mundo. Y el camino, si toda la gente que está acá, su camino hacia la vida del auditor es su visión, su misión en la vida, pues bienvenidos a todos. Me presento, mi nombre es David Gamboa. Yo hoy voy a reemplazar al profe Mario. Mario tuvo un problema, una calamidad doméstica y no va a estar con nosotros el día de hoy. Entonces, hoy los voy a acompañar yo. Eh, Como les digo, mi nombre es David Gamboa, yo soy de profesión administrador de empresas. Llevo más de 10 años impactando sistemas integrados de gestión desde su concepción, desde su interacción, desde su implementación, hasta su certificación. He estado en varias partes, en varias entidades públicas y privadas. He sido consultor de entidades grandes como el Acueducto de Bogotá, como la Personería de Bogotá, y he hecho parte de grupos certificadores y también he hecho parte de las entidades como funcionario, como profesional. Entonces, tengo la capacidad y el conocimiento para poder impartir estos conocimientos dentro de la organización. Entonces, pues, mucho gusto para todos los que no me conocen. Estamos acá para servirles y agradeciéndoles a todos. Voy a comentarles cómo es la dinámica de mis clases. Primero, pues quiero que me digan si me están escuchando bien con un dedito hacia arriba en el chat, si todos me oyen perfecto, por favor. Listo, perfecto. Muchas gracias a todos. Ahora les voy a compartir las diapositivas que tengo para hablarles del tema de hoy, pero antes de eso quiero comentarles la dinámica. Yo, por lo que tengo entendido, el día de hoy iban a tratar el numeral 7 de las tres normas. Entonces, pues vamos a hablar de ese tema, lo vamos a desagregar de tal manera que podamos mirar todos los puntos que requerimos cumplir en este numeral. Mi impartición de conocimiento va más a la práctica. A mí me gusta poner ejemplos de estas actividades, obviamente entendiendo el numeral, después lo interpretamos y ya al interpretarlo, pues lo traemos a cualquier tipo de organización, poniéndolo como ejemplo. Vamos a tratar de colocarlo en casi todos los numerales. Eh, Voy a también a hablar un poquito del ciclo PHVA, cómo se desagrega y cómo se maneja dentro de las organizaciones, cómo tenemos que mirar el alcance en cada una de las normas. Entonces, esa va a ser la dinámica. Y si alcanzamos, a mí siempre me gusta llevarme las preguntas porque es muy importante que pues que las dudas que tienen ustedes pues sean resueltas. Entonces, si alcanzamos al final de la clase, dependiendo de cómo vaya la dinámica de la misma, poder contestar preguntas. Si no alcanzamos o si no alcanzo, pues vamos a llevárnoslas y posteriormente en otra de las sesiones podérselas responder. Entonces, pues bienvenidos, no siendo más, eh, agradecerles el espacio. Voy a compartirles las diapositivas y también requiero que cuando ya las comparta, me coloquen el visto bueno en el chat, por favor.
Si ven las diapositivas, por favor, me pueden colocar el dedito hacia arriba, por favor. Para los que preguntan, el profe Mario hoy tuvo un inconveniente, no pudo estar con ustedes, pero pues hoy los voy a acompañar yo y vamos a seguir hablando del numeral 7. Muchas gracias a todos los que compartieron la dinámica. Entonces, no siendo más, vamos a proseguir con el tema de la clase. Hoy, hoy vamos a hablar del numeral 7. El numeral 7 de la trinorma es el de apoyo. El de apoyo es el que eh, habla precisamente de todo lo que requiere los procesos o la interacción dentro de la organización para desarrollar su actividad. Cualquier proceso debe tener recursos, competencias, toma de conciencia, comunicación, información documentada, todas esas variables, todas esas necesidades que requiere un proceso o todos los procesos, pues deben ser tenidas en cuenta dentro de la organización para poder, ¿qué? Para poder operar. Entonces, antes de operar, necesitamos generar el apoyo, todo lo que requieren los procesos dentro de la organización para operar. Entonces, quiero retomar, antes de hablar del numeral 7, el ciclo PHVA, que es el esquema de implementación de las normas internacionales de la trinorma que están apuntando en este diplomado, la 9001-2015, la 14001-2015 y la 45001-2018. Entonces, vamos a hablar de este esquema que es el ciclo PHVA. Me parece importantísimo que se conciba como tal, que se entienda y se interprete dónde está ubicado este numeral para poderlo contextualizar dentro de la norma y poderlo implementar dentro de la misma para poder llevarlo a sus organizaciones desde cualquier ubicación en la que se encuentre. Entonces, ¿qué dice este esquema? Son las normas internacionales, se implementan, mantienen y mejoran continuamente bajo el implementamiento esquemático que presenta el ciclo PHVA y tal como se presenta a continuación. ¿Qué se debe hacer para poder plasmar este ciclo PHVA dentro de los procesos? ¿Dónde se documentan los procesos? Dentro de los formatos llamados caracterizaciones. ¿Qué son las caracterizaciones? Es donde se desagregan todas las actividades dependiendo de las entradas que tenga la entidad las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Cuáles son esas? Las internas y las externas. Pero antes de eso, debemos contextualizar la entidad. ¿Cómo se hace eso? Dentro de las organizaciones se plasma una plataforma estratégica. ¿Qué es la plataforma estratégica? Los objetivos estratégicos, la misionalidad y la visión. Esa visión es donde apunta la organización a cumplir. O sea, la administración actual, la vigente, la que está hoy representando a la alta gerencia, a los dueños o a los socios, es la que plasma una plataforma estratégica de un cumplimiento a una unidad de medida que ellos establecen. Siempre se plantea que estas unidades de medida sean a 2 años, a 4 años, todo depende de la organización y también de la administración actual que esté planteada. Bajo ese parámetro, se debe ya establecer un alcance. ¿El alcance de qué? De los sistemas que van a operar dentro de la organización. Entonces, hoy vamos a hablar de los 3 sistemas que aplican a estas buenas prácticas, que son la 9001, la 14001 y la 45001. Ya fijando esa plataforma estratégica, pues nosotros dentro de la organización empezamos a valorar cómo vamos a implementar estos sistemas y a qué debemos apuntar. Entonces, ¿cómo se hace el primer paso para poder ubicar en el ciclo PHVA? Verificar el alcance de cada de estas buenas prácticas. Verificar qué necesitamos conocer dentro de la organización para implementar la calidad, para implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, para implementar todos los temas ambientales. Entonces, para ello, se establece o se contempla el contexto de la organización.
¿Qué quiere decir eso? El contexto de la organización es todo lo que nos impacta para operar, todo lo que nos concibe, revisar y tener en cuenta para poder verificar qué debemos hacer y qué debemos tener en cuenta para la planeación, para poder distribuir dentro de nuestros procesos esa organización, esa estructura para posteriormente empezar a verificar qué de nosotros, qué nos impacta dentro de la organización, sea el proceso que sea, para poder ya desglosar el proceso o los procesos que deben estar ubicados en la estructura diagramal, que es el mapa de procesos, y qué responsabilidades debemos tener dentro de los mismos. Cada estructura tiene su formación básica. Hay procesos estratégicos, hay procesos misionales, hay procesos de apoyo, hay procesos de evaluación, que cada uno cumple una funcionalidad, un objetivo, una meta. Y esa concepción se da desde el planteamiento, desde la plataforma estratégica, el alcance de los sistemas y el contexto de la organización, como les venía diciendo. Ahí ya el contexto de la organización nos da unos parámetros establecidos que son las necesidades internas y las necesidades externas. Esas necesidades se plasman dentro del mapa de procesos. ¿Quién va a suplir esas necesidades? Pues cada proceso que ya está diseñado para ese fin. Si es gestión humana, pues gestión humana es proveedor del talento humano, entonces tiene que diseñar toda su estructura para poder suplir esa necesidad. Entonces, el contexto de la organización nos da esos parámetros que debemos cumplir o debemos establecer dentro de la organización para poder ya establecer qué procesos son requeridos dentro de la organización y así a su vez empezar a mirar las cuestiones o necesidades internas o externas que tiene la entidad. ¿Para qué? Para ya empezar a responsabilizar a los procesos que tenemos ya configurados o estructurados dentro de los mapas de procesos. Entonces, eso ya se empieza a establecer y si eso ya tiene una estructura, los procesos ya empiezan a caracterizarse y dentro de esas caracterizaciones se generan los ciclos PHVA. Los ciclos PHVA es donde se genera el planear del proceso, el hacer del proceso, el verificar del proceso o el actuar. Entonces, dentro de esa estructura del proceso se establece su ciclo PHVA. Obviamente, se debe definir qué, el objetivo y el alcance dentro del proceso para poder qué, ya establecer dentro de ese proceso cómo va a interactuar los sistemas de gestión, tanto el de calidad, tanto el de seguridad y salud en el trabajo, como el ambiental. Todos los procesos dentro de las organizaciones tienen diferente interacción con los sistemas. Cabe aclarar que la norma 9001 es transversal para todos, las otras también, pero la 9001 tiene una connotación diferente que la calidad le aplica a todos igual. Ya la 14.000 y la 45.001 hablan un poco más de una especialidad más específica dentro de la organización, que dentro de cada proceso va a interactuar diferente. En cambio, la calidad ya habla desde la prevención, desde la planeación, desde las buenas prácticas de la calidad, del mejoramiento de las actividades dentro de la misma, un poco más general. Siempre hago esa claridad para que entiendan que la 9001 implica la forma de cómo debemos operar y el fin y el objetivo principal de ella es mejorar rendimientos, optimizar actividades y establecer unas buenas prácticas en el sentido de que le facilite a la entidad su operación. Ese es el objetivo principal de la calidad. Obviamente las otras tienen su especialidad, que es trabajar todos los temas ambientales, todos los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y como les digo, a cada proceso le impacta diferente. Entonces, aquí ya empezamos a ver el ciclo PHVA que entra desde la planeación. Nosotros debemos tener planificado todo lo que vamos a hacer dentro de la organización para que en el periodo siguiente, yo siempre recomiendo dentro de mis consultorías que va a parar un momentico que veo mucha gente que me está escribiendo en el chat y he hecho esa buena dinámica pues para ver si tienen alguna duda o qué es lo que pasa. Ok, veo que no es ninguna premura y continuemos. Entonces,
debemos planificar de cierta manera para poder implementar esa buena planificación dentro de la organización en el periodo siguiente. Obviamente, la planificación se establece con unas evidencias ya identificadas dentro del año en curso, dentro del periodo que está andando. Si eso no está así concebido, pues la planeación parte desde un inicio, desde un punto de partida inicial. Si ya hay algo construido, pues la planificación se construye de ese trabajo ya elaborado y se empieza a revisar los informes de auditoría de sus gestiones, eh, las no conformidades y sus acciones que generaron, los informes de la alta dirección que establecieron, qué decisiones se tomaron, y todo eso ya genera más valor para la próxima planeación dentro de la organización. Obviamente, como les decía, es supremamente importante que la plataforma estratégica esté concebida desde la administración actual. Si la administración actual va en curso, o sea, va en esa dinámica que se contempla toda la organización, pues obviamente la planeación ya empieza a operar desde un punto que va andando, que va ya en un curso de actividades ya concebidas, de resultados, de actividades, de metas cumplidas, de objetivos ya trazados. Si no se ha cumplido de eso, pues debemos mirar qué ha pasado en la planeación. Si se dan cuenta, el planificar interactúa con la operación y el apoyo. Hoy vamos a hablar del apoyo. ¿Por qué interactúa con el apoyo en el ciclo PHVA? Porque también el apoyo debemos determinar qué recursos tenemos, si son personas, si es de personal, si es de infraestructura, si es de varias variables que vamos a hablar más adelante a continuación, pero todo eso concibe a una buena planificación. Si esa planificación está concebida desde el punto 7, desde el numeral 7, que es el apoyo, que es donde se concibe toda la infraestructura, el tema de recurso humano, de conocimiento, porque eso es otra cosa que quiero tocar más adelante, porque la gestión del conocimiento es supremamente vital dentro del apoyo, y ahora en las entidades lo han tocado más en materia con esta nueva versión de la 9001, de la 14001. Las nuevas versiones generaron esa cultura del conocimiento que también nos aporta mucho valor dentro de la institución, porque muchas veces las instituciones no tenían en cuenta eso y la información se la llevaba a los funcionarios o se perdía por el trasegar de no documentarla. Entonces, si se dan cuenta, el apoyo va muy asociado a la gestión del conocimiento también, pero también va muy asociado a la operación. Nosotros ya después de identificar tanto la planeación como los objetivos estratégicos de la administración en curso, pues vamos ya a empezar a operar, al hacer. Ya se empieza a definir cómo vamos a determinar, cómo vamos a trabajar. Entonces, dentro de eso, dentro del planificar está la planeación, que es el numeral 6, y el apoyo y la operación, que también eh, generan valor a esta planeación para poder ¿qué? Ya empezar a hacer el segundo paso del ciclo PHBA, que es el hacer, y empezar a verificar, obviamente, qué se hace ya de lo planificado. Entiéndase bien que el liderazgo está dentro del ciclo PHBA, porque después de la actualización de la versión de 2008 a 2015, hablándolo puntualmente de la 9001, se generó más responsabilidad al liderazgo. El liderazgo tenía solo unos numerales, ahora se le dio un numeral completo, porque la responsabilidad del liderazgo es supremamente vital. Dentro de las organizaciones que hemos impactado, hemos encontrado que ellos delegan esa funcionalidad del planteamiento, del apoyo, de la operación, de la evaluación de desempeño a sus funcionarios. Y pues al no tener como esa incidencia, esa participación, esa contextualización de lo que se está haciendo, pues lo que genera es un retroceso y no va a haber como una responsabilidad que debe generar el liderazgo. Si el liderazgo no asume estas buenas prácticas, si el liderazgo no tiene en cuenta todo lo que se está haciendo dentro de la organización con estas normas internacionales, pues
se va a desvirtuar un poco muchas cosas que pasan dentro de ella, porque pues ellos pueden aprobar muchas cosas, pueden firmar muchas cosas, pero ellos también tienen que estar dentro de esta concepción general del ciclo PHVA. Entonces, si se dan cuenta, ellos ahora los obligan a estar dentro de cada numeral donde se interactúa ya con, desde la planeación hasta la mejora, que es el alcance completo de toda la norma, de todas las trinormas. Entonces, el liderazgo interactúa con todos, desde la planificación, en el apoyo a la operación, en la evaluación de desempeño y en la mejora. De hecho, en la mejora ya hay un informe de revisión por la dirección que está dentro de las auditorías integrales que generan es decisiones para el periodo siguiente. Entonces, ellos antes eran subnumerales de de estos grandes numerales, pero no tenían el grado de responsabilidad que le generó estas nuevas versiones de estas nuevas prácticas. Entonces, si ya se dan cuenta, en el apoyo y la operación ya empieza en el ciclo PHBA, en el hacer, y dentro del hacer, pues ya se empieza a evaluar el desempeño. El desempeño a veces lo tenían concebido dentro de los funcionarios, también se hace esa gestión, pero esa gestión la hace un proceso que es el proceso de gestión humana dentro de la organización, esa es una de sus actividades, pero esta evaluación de desempeño habla más precisamente de los procesos, desde la concepción de los mismos, desde su planificación, de su operación y desde su apoyo y operación, cómo opera en el trasegar del tiempo que se está estipulando, o que es vigente dentro de su operación. Entonces, esa evaluación de desempeño está basada en la interacción y rendimiento de los procesos. Toda esa evaluación de desempeño tiene unos indicadores, unas mediciones que deben estar establecidos a un cumplimiento de unos objetivos y unas metas. Esas metas deben estar apuntando a la plataforma estratégica. Por eso es muy esencial, y me vuelvo reiterativo en ese tema, pero esa fijación de esa plataforma estratégica es esencial para poder establecer esos tiempos de medición. Si no hay unos tiempos de medición a corto plazo establecidos en la planificación, que tenga ese seguimiento considerable y continuo, pues vamos a desvirtuar esa medición, y si lo dejamos anuales, si es un periodo extenso de la medición y de seguimiento, pues no se va a encontrar cosas que no se hayan contemplado o que no se estén bien concebidas, y no se va a poder tomar acción rápida de esas no conformidades, de esas acciones correctivas o de esas simples acciones que se deben hacer en el trasegar para poder mejorar esos rendimientos, para poder mejorar esos resultados. Y obviamente, pues ya en el verificar y en el actuar, ya entra la mejora, que es lo que les contaba anteriormente. Dentro de esa evaluación de desempeño ya genera unos resultados, genera unas evidencias, y esas evidencias pues imparten unas directrices o requieren unas acciones, y esas acciones pues se deben implementar dentro de la mejora. Si las acciones se tomaron bien, pues dentro de la mejora ya partimos desde ese punto de que hay una satisfacción de un cumplimiento a una meta, a un objetivo, pero pues si no, debemos empezar a realizar acciones correctivas, oportunidades de mejora, y todas esas actividades que se generan dentro de la organización para poder implementarlas, y su nombre lo indica, mejorar eh, rendimientos, optimizar recursos, y pues después de todo el ciclo PHVA, pues lo que genera son resultados previstos del sistema de gestión de la calidad, del sistema de seguridad y salud en el trabajo o del ambiente. Es supremamente importante que las definiciones de los sistemas de gestión dentro de la organización estén bien concebidos. O sea, a qué apuntan cada uno y qué alcance tienen. El alcance es supremamente vital porque pues nos establece dónde, hasta dónde, desde dónde y hasta dónde va a operar este sistema, para no quedarnos en su planteamiento. Si eso no está bien concebido, pues pueden quedar cosas por fuera, pueden quedar cosas sin medir, y es importantísimo que esa concepción se tenga contemplada desde el inicio. Si esa concepción se modifica en el trasegar, pues en el tiempo que se identifique esas falencias, esas incongruencias que se pueden tener, pues
el tiempo hacia atrás va a haber un reproceso. Entonces es importante que en la descripción del sistema más el alcance, obviamente sus políticas, sus directrices, que también tienen que estar asociadas a todos los funcionarios de la organización. Obviamente también intrínsecamente los líderes deben tener esa concepción de que vamos a operar de esta manera. Si ellos no, por eso el liderazgo está dentro del ciclo PHVA y interactúa con todas las partes para poder hacerlos responsables de su punto, de su ubicación dentro del mismo. Entonces, esto es esencial que se entienda como está concebido en este diagrama y espero haberles interpretado de la mejor manera cómo operan las organizaciones y cómo empiezan a interactuar los sistemas dentro del mismo. Si ya se planteó la operación dentro del mapa de procesos, debemos ya empezar a fijar los sistemas de gestión. ¿Cómo fijamos eso? Desde su descripción, desde su alcance y desde su verificación del contexto de la organización, tanto interno como externo, y cómo se impacta dentro del mismo, desde ya su fijación y desde su alcance a la organización, sea la que sea. Si eso está bien concebido desde su parte inicial, pues la operación del ciclo PHVA va a funcionar demasiado bien. Y si podemos tener un seguimiento que se recomienda en nuestras consultorías que damos, es que el seguimiento sea trimestralmente o cuatrimestralmente para poder tenerlos lapsos cortos y poder tomar acciones en corto plazo. Vamos a ir de una vez al numeral 7. Yo tengo aquí todos los numerales, pero según el profe Mario, quedaron en el punto 7, entonces vamos a empezarlo a ver. Y como les digo, la dinámica va a ser la siguiente, vamos a leer los numerales de a lo que le asocia cada norma, y dentro de cada numeral vamos a tratar de explicarlo dentro de una organización y vamos a dar un ejemplo, si se puede, damos un ejemplo dentro de cada numeral. Entonces, la dinámica es la siguiente, vamos a trabajar la 9001-2015, después la 14.000 y la 45.000, como está asociado aquí en las diapositivas. Entonces, para no darle más vueltas al tema, empecemos. El numeral 7, ¿qué dice el numeral 7? Es el numeral de apoyo. ¿Qué es lo que dice el apoyo? Que tiene que contemplar todo lo que necesita la organización dentro de sus procesos para la operación. Recursos, competencias, toma de conciencia, gestión del conocimiento, información documentada, todo lo que le genera valor adentro de la organización dependiendo de la posición de cada proceso, porque cada proceso tiene una necesidad, tiene una, una generación de recursos diferente. Entonces, es importante que la concepción se dé y se interprete de tal manera que se entienda que pues, son los recursos de la entidad, de toda la entidad, pero también se desagregue de tal manera que es puntualmente para cada proceso. Cada proceso no interactúa igual en estos recursos, cada proceso tiene una necesidad diferente. Entonces, ¿qué dicen los recursos? En su numeral 7.1, más precisamente, las generalidades en la ISO 9001-2015. Vamos a ver. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de calidad. Aquí, como les venía diciendo, aquí se debe determinar y proporcionar qué necesitamos dentro del establecimiento para la implementación de este numeral dentro de la organización, para el mantenimiento del mismo, o sea, también requerimos que recursos de seguimiento, recursos de, de indicadores como tal, de cómo vamos a estructurar ese acompañamiento dentro del mismo, de la implementación del sistema. Todas esas cosas se deben tener en cuenta dentro de este numeral, obviamente plasmado dentro de la planeación y ya asociado con el numeral de apoyo, porque el apoyo
interactúa con el ciclo PHVA en el hacer, en el planear, pero también en el hacer, porque pues aquí ya estamos hablando de lo que se requiere como tal dentro de la organización para poder establecer y cómo deben operar estos sistemas dentro de la organización. Entonces, entremos ya un poquito más en materia y hablemos del 7.1.2. ¿Qué requerimos dentro de los recursos? Personas. ¿Qué dice el numeral 7.1.2 de personas? ¿Qué necesitamos en la 9001-2015? La organización debe determinar y proporcionar personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión de calidad y para la operación y control de los procesos. Aquí yo no voy a hablarles de competencia porque eso se plasmó dentro de otro numeral, pero aquí sí ya debemos establecer dentro de la organización qué recurso humano tenemos y dentro de ese recurso humano qué función hacen dentro de la organización. ¿Para qué? Para poder determinar y proporcionar la implementación eficaz del sistema. ¿Cuál? El sistema de calidad. Les voy a poner un ejemplo. Una empresa de, eventos. Una empresa de eventos licitó y se ganaron una licitación que abarca más espectro del que ellos eh, eh, cotidianamente establecen. O sea, necesitan más personas de las que considera, o sea, las que la licitación ganada. Entonces, ¿qué debe establecer dentro de la organización? Primero, determinar si su fuerza laboral es capaz de manejar lo que se ganaron. Empezar a revisar si su fuerza laboral o su recurso humano dentro de la organización puede operar dentro de la organización. Si tiene las competencias técnicas o generales que dependen para trabajar dentro de esa licitación o de ese contrato que se generaron. Y si no, ya debemos contemplar qué necesitamos dentro de este numeral, que son las personas, el recurso humano, para contemplar o abarcar todo lo que requiere esta licitación. Entonces, así es simple. Empezar primero, revisamos qué necesitamos dentro de la organización, qué formación técnica o administrativa o profesional tiene nuestro recurso humano, ya más puntualmente hablando del ejemplo que les doy, una organización de eventos que se ganó una licitación, pero pues en su organización interna verifican que el recurso humano no está completo para cumplir esas necesidades, entonces ya hicieron esa validación, verifican su competencia técnica y ya después de esa verificación, pues empezarán a tomar acciones para poder contemplar qué necesidades dentro de los recursos humanos que tenemos necesitamos para cumplir o suplir todo lo que necesita este contrato adjudicado. ¿Qué dice? Bueno, perdón acá, me voy a devolver al 7.1 dentro de los recursos. Aquí me quiero detener un poco en la 14.001. Ellos, en estas especialidades precisas que hablan estas dos buenas prácticas, ellos la gran mayoría de veces no hablan de generalidades, aquí ya hablan de lo que se debe determinar específicamente en su especialidad. Por hablarlo de la 14.001, pues hablan de todos los temas ambientales y obviamente la 45.000 de todo lo que se requiere en la seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a leer qué dice. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental. Aquí ya empezamos a hablar puntualmente de todos los temas ambientales. Acuérdense bien que esto lo determina tanto el alcance del sistema como el contexto interno y externo dentro de la organización. Si nosotros somos una entidad que tenemos operación en varias partes de nuestro país, pues debemos tener contemplado en cada parte donde operemos el contexto climático, el contexto del uso de la tierra, todos esos factores determinantes externos que nos conciben tener contemplados dentro de estos recursos y cómo nosotros
qué requerimos dentro de cada posición de la entidad para poder establecer estos recursos. Hasta ahora estamos hablando de los recursos en general. Aquí, en estas dos especificaciones, es supremamente importante que entendamos que ellos basan su gestión, sus buenas prácticas, en contemplar qué necesidades tenemos para el impacto de lo que se debe tomar. Ejemplo, en la 14001. La 14001 tiene que tener contemplado todos los temas ambientales, como internos como externos, y qué debemos nosotros tener en cuenta en el contexto que operamos para poderlo suplir dentro de la organización. Igualmente para los de salud y seguridad en el trabajo. Si somos una empresa de hidrocarburos, pues tenemos que empezar a revisar las dotaciones, todos los equipos de calibración, todas esas, eh, todas esas partes que tienen que tener en cuenta para poder suplir al recurso humano que interactúa con este sistema de sus necesidades. Aquí hablamos ya más del cliente interno de nuestro recurso humano y cómo establecemos esas directrices dentro de la organización para que esos recursos que ya se identificaron se empiecen a usar de la mejor manera. ¿Cómo se establece eso? Con directrices, con políticas, con lineamientos estratégicos dentro de sus procesos. Toda esa interacción, tanto del sistema en su descripción y su alcance, debe estar establecido dentro del ciclo PHB, dentro de los procesos. Y como les vengo diciendo, cada proceso establece sus lineamientos dentro de estas especialidades. No a todos nos impacta igual. No, por poner un caso, a los administrativos dentro de la 45001 no van a tener las mismas condiciones de riesgo que van a tener las personas operativas. Entonces, esas personas están asociadas a unos procesos. Entonces, esos procesos deben estar contemplados en sus actividades, cómo debemos interactuar con los PSI, con los PI, perdón, los, los, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre, pero son el personal, la dotación personal individual, que es, ya me acordé, la persona, que es todo lo que se establece dentro de cada funcionario que requiere para su operación. Dentro de su operación, si es administrativo, pues requiere unas dotaciones, que esas dotaciones están establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo, que son 3 veces al año, y esas son las generalidades como tal, pero dentro de la organización ya establecemos qué necesidades necesitan la parte administrativa, la parte operativa. Dentro de la operativa ya establecemos qué maquinaria requiere esta persona para operar. Entonces esa maquinaria debe tener unas calibraciones específicas, unas condiciones dadas para que estos funcionarios operen de la mejor manera. Y todas esas valoraciones dentro de estas dos especialidades deben estar bien concebidas. Los EPI es la palabra, EPI, equipo de personal individual. Con tantas ciclas uno se le pierde, pero es el EPI. Continuemos. Bueno, me faltó mencionar aquí el 7.1.3 en la 9001. Como les venía diciendo, este numeral le aplica más a la calidad, porque pues la calidad es la que tiene que concebir cómo debemos operar, cómo debemos mejorar rendimientos, optimizar recursos, y todos esos factores pues se generan dentro del numeral 7, el de apoyo. Entonces, ellos también deben contemplar el 7.1.3, que es la infraestructura. ¿Qué nos dice la infraestructura? La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Aquí, ¿qué debemos tener contemplado? Por ejemplo, dentro de la organización, si requerimos edificios, oficinas, equipos incluyendo hardware, software, todos los temas
tecnológicos, si requerimos recursos de transporte, o sea, necesitamos carros, camiones, todas esas cosas de infraestructura que impactan a la organización en su operación. Eh, Tecnologías de la información, nosotros necesitamos tener páginas web, tenemos que tener un canal de comunicación con el cliente diferente a la página web, entonces concebimos otras tecnologías como apps, como diferentes tecnologías que existen. Entonces, toda esa infraestructura que se debe contemplar dentro de la organización debe estar bien concebida. Si eso no está así, pues vamos a incurrir en cuando se vaya a medir la operación, van a aparecer esas faltantes y va a desvirtuar un poco la planeación, y lo que va a generar es un reproceso para verificar qué no se tuvo en cuenta, qué no se planificó y por qué no se planificó. Entonces, es importante que cada numeral conciba lo macro en cada uno en su posición. Entonces, es supremamente importante. Les voy a dar un ejemplo. Dentro de una empresa de joyería, pues tienen contemplada su infraestructura. Su infraestructura es todas las, para poner sus accesorios, tienen las estructuras para poner sus manillas, sus collares, eh, todo lo básico ya se tiene contemplado, pero cuando se estipula ya esa organización o esa infraestructura, pues se empiezan a hacer bastantes cuestionamientos, que esto es supremamente vital para poder implementar estos numerales y estas buenas prácticas. Se empieza a valorar cómo hacemos para que esto llame la atención, cómo hacemos para que podamos darle una diferenciación a los que continúan, a nuestros competidores, a lo que hay en el mercado como tal. Entonces empiezan a valorar, necesitamos luces, necesitamos adecuar nuestras paredes diferentes, unas pinturas adicionales, todas esas valoraciones, todas esas interacciones dentro de esta identificación de recursos, pues se deben tener en cuenta. Las joyerías, si ustedes se dan cuenta, en los países, pues no todas son iguales. Todas tienen su forma de operar. Y como les digo, la primera identificación es la estructura inicial o la necesaria. ¿Qué se requiere? Pues deben tener donde se cuelgan los aretes, donde se cuelgan las manillas, todo donde se cuelgan sus accesorios. Y ya después de eso empiezan a determinar, requerimos estantería movible, requerimos eh, manejo de luces diferentes para poder darle una visión al producto final diferente. Todas esas interacciones empiezan a darse, a notar dentro de la organización en el numeral 7.1.3, que es la infraestructura. Entonces, todas esas variables y todos esos cuestionamientos y análisis se deben generar a partir de la infraestructura inicial. Yo siempre digo que pues ustedes ya tienen contemplado dentro de la organización qué requieren, pero partan desde esa premisa, desde ese punto de partida que ya se identificó qué requieren para la operación, y dentro de cada punto de la infraestructura, verifiquen o desagréguenlo de tal manera que puedan identificar qué más les haría relevante dentro de este punto específicamente para poder contemplar o determinar un alcance mayor a identificar la infraestructura que requiere la compañía. Exacto, me parece genial que empiecen a interactuar conmigo porque todo eso me sirve. De hecho, toda la identificación de infraestructura o de recursos, valga la redundancia, dentro de cada especialidad, se debe empezar a determinar. Como les digo, nosotros partimos desde un punto inicial identificando algunas cosas primarias. Ya después de eso, mi recomendación siempre dentro de mis consultorías es verificar, por ejemplo, identificamos todo lo de transporte. Entonces, ¿qué necesitamos dentro del transporte para poder robustecer y que ese recurso de infraestructura opere de la mejor manera y se va robusto? Entonces empezamos a determinar, por ejemplo, si es una empresa de transporte, pues necesitamos GPS, y los GPS deben tener
puntos de localización, el sistema operativo debe tenerse unas condiciones especiales para poderlos controlar, hacerles un seguimiento. Si son trayectos de largos desplazamientos, pues debemos también tener poder verificar que los conductores tengan unos espacios de descanso, todas esas cosas. Si transportamos cosas que requieren refrigeración, pues dentro de dentro de nuestros camiones refrigerados debemos tener unas competencias de que el carro debe tener unas condiciones dadas para poder, si es un desplazamiento extensivo, pues cómo podemos que el frío, la temperatura como tal del refrigerador no cambie dentro de esa operación, porque si el conductor necesita desplazarse 24 horas en distancia, pues no lo va a lograr porque pues es un tiempo muy riesgoso para que lo haga de largo, entonces debe tener unos tiempos de descanso y esos tiempos de descanso se debe contemplar que la refrigeración mantenga el producto o se mantenga en una temperatura que tenga el producto en su temperatura deseable. Todas esas variables, todas esas identificaciones dentro de la organización se deben plantear y se deben analizar dentro de la organización. Siempre es importante generar la primera identificación y dentro de esa identificación primaria empezar a desagregar qué podemos generarle a cada parte de la infraestructura para poder ¿qué? Robustecerla, generarle más valor, darle más valor agregado a esto y que nuestra operación desde nuestra infraestructura sea óptima. ¿Qué nos dice en el ambiente de la operación de los procesos en el numeral 7.1.4 de la 9015? Bueno, aquí ya el ejemplo que les daba está perfecto para esto. Vamos a leerlo. La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación y sus procesos y para lograr la conformidad de sus productos y servicios. Aquí, mejor dicho, el ejemplo que les estaba dando está preciso para este. La organización debe determinar, por ejemplo, son servicios de transporte, voy a ponerlo ya en un caso textual de una organización, y tienen productos que necesitan almacenarse en unas condiciones de frío, sí, de frío, estipuladas para que el producto se mantenga. Llamemos, por ejemplo, cuando se transportaron dentro de Colombia, dentro de los diferentes países, todas las vacunas que necesitábamos todos, todos los seres humanos para poder combatir la pandemia que hubo hoy en día. Entonces, ¿qué debieron determinar dentro de su operación? Empezar a determinar primero, obviamente, el recurso inicial, el primario, los camiones. Ya después empezaron a ver la cadena de frío que debe determinar y cómo lo van a establecer. Hay ciudades que su concepción por ejemplo, toda la logística se generó en las grandes ciudades y dentro de esas grandes ciudades se desplazaron a todas las diferentes partes del país. No siempre el acceso a las diferentes regiones es fácil. De hecho, en mi país, y aquí hay gente de otros países, bienvenida, el acceso depende de la infraestructura vial. Entonces, eso es otro factor que se debe tener en cuenta. Si eso no está concebido también aquí en el ambiente de la operación, de los procesos, pues van a desvirtuar esa cadena de valor. Y aquí ya más puntualmente, lo que va a pasar es que el producto tenga su cadena de frío, su ciclo de vida en esa parte, ya deba tener puntos de control identificados que no se tuvieron en cuenta y lo que va a pasar es que se van a perder esas vacunas. De hecho, en varios casos, por la premura, por la no contemplación, por varios factores que no vienen al caso, pero son buenos asociarlos en este ejemplo que les estamos dando, que les estoy dando, pues no se tuvieron en cuenta. ¿Y qué pasó? Varios lotes de esas vacunas se perdieron. ¿Y qué presentamos? Pues en este caso, que muchas personas se, se les demoraran sus vacunas, porque pues obviamente se estipularon en la premura de la situación
cuántas vacunas necesitábamos en cada parte de nuestro país. Como eso no se tuvo en cuenta, pues ¿qué pasó? Que las vacunas se perdieron y mucha gente identificada que las requería, pues le tocó esperar. Entonces, es supremamente importante que esa concepción se dé desde dentro de este numeral. Nosotros, como les decimos, pues se debe identificar dentro de la infraestructura, pero ya empezamos a hablar del ambiente para la operación de los procesos y eso hace que dentro de su operación, ya hablando de este ejemplo, pues se perdió, no se tuvo en cuenta, no se concibió como tal. Entonces, muchas de las consideraciones que debemos tener en nuestro análisis para establecer qué se requiere son estas partes. Estas partes son esenciales para poder contemplar lo que necesita la operación. Dentro de esa operación, pues cada proceso tiene una necesidad, cada proceso tiene una responsabilidad del mismo para dar esos análisis ya identificados dentro de la organización y cómo los podemos estipular dentro de la misma y cómo generamos esa identificación. Acuérdense bien, la comunicación estratégica es esencial. Dentro de la organización debe haber una comunicación estratégica que implique esa interacción. Más adelante la vamos a ver, creo que aquí la toca un poco, pero yo siempre sugiero que la comunicación estratégica está asociada como proceso. ¿Para qué? Para darle esa responsabilidad como tal. Entonces, para no irme más adelante, pues el ejemplo quería plasmarlo aquí en el 7.1 y se dio sin querer queriendo. Entonces, espero haber interpretado o eh, interactuado con ustedes de una manera que hayan entendido este ambiente para la operación de los procesos. Obviamente, en otras entidades impacta diferente, en otra clase de operación, pero pues quería poner este ejemplo del transporte porque fue una cosa que pasó, que muchas entidades también tienen esa concepción en su transporte, y más cuando son refrigerados, esa línea de valor dentro de su operación es supremamente esencial. Entonces, quería plasmarlo acá, pero continuemos. ¿Qué dice el 7.1.5? Los recursos de seguimiento y medición. ¿Qué dice ese numeral? Vamos a leerlo. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse a la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento a la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios de los requisitos. De igual manera, cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza a la validez de los resultados de la medición, el equipo debe calibrarse, verificarse o ambas a intervalos especificados o antes de su utilización a través de patrones de medición, todo lo anterior con el propósito de asegurarse de que dichos equipos están en buenas condiciones de funcionamiento. Bueno, aquí quiero también decirles varias cosas. Nosotros debemos determinar qué seguimiento le vamos a dar dentro de nuestra operación. Inicialmente, estamos hablando de los recursos para la operación. Entonces, ¿qué seguimiento y control debemos generar? Ejemplo, para la maquinaria dentro de la operación de hidrocarburos. Entonces, son maquinarias que deben tener una operación consecuente en el periodo actual, en el año, donde va a operar en diferentes tiempos, en cronogramas establecidos, y esos cronogramas establecidos nos dan ya una operación de las máquinas como tal para poder operar. Dentro de esa maquinaria, pues tiene una vida útil y esa vida útil se le deben hacer unas ciertas calibraciones periódicas para poder determinar que esa funcionalidad de la misma máquina pues esté operando desde su concepción como llegó nueva hasta su vida útil en el trasegar de la operación. Entonces, ese es uno de los seguimientos que se le puede dar, como menciona aquí este numeral, a la maquinaria como tal. Les voy a poner un ejemplo y más precisamente este modelo que estamos interactuando el día de hoy. Hay una empresa de servicios educativos fija que genera unos exámenes de verificación, de calificación que dan un porcentaje o que dan, un resultado final para poder acceder a un certificado como tal.
Ese es el objetivo de eso. La calificación no la da una máquina, la calificación la da un profesor. Cada instructor genera su calificación. Entonces, ¿qué debe hacer la organización para que esa calificación no esté, o sea, que no sea diferente y que esté, que todos los profesores se adecúen al parámetro como tal de que la calificación debe estar dentro de una concepción? Pues el, el, la entidad educativa debe generar eh, unas evaluaciones eh, basadas sobre unos parámetros dentro de la organización establecidos como tal. ¿Para qué? Para que el profesor, cuando vaya a dar su calificación, entre a revisar qué parámetros dentro de eso, dentro de cada pregunta, dentro de cada evaluación, dentro de cada examen, debe considerar para qué, para dar una respuesta o una calificación asertiva a ese cumplimiento de esos parámetros. Entonces, aquí ya empezamos a verificarlo dentro de cualquier esquema de negocio. Si se dan cuenta, ya les he hablado de joyerías, les he hablado de empresas de transporte de productos que requieren enfriamiento, les estoy hablando de empresas educativas que generan certificaciones, ejemplo, esta, donde estamos hoy en día. Cada parametrización de los resultados de esos exámenes deben estar establecidos dentro de la organización y cada pregunta debe estar asociada a un parámetro establecido que genere una trazabilidad general a todos los profesores y que la calificación esté establecida dentro de unos rangos de medición. Si eso está así, pues cada calificación va a estar asociada, dependiendo del profesor, el que esté, a unos parámetros establecidos dentro de la organización, que genera una calificación puntualmente a los exámenes elaborados. Entonces, quería explicarlo de esa manera porque siempre cuando hablan de seguimiento y medición, hablan de indicadores, hablan, sí, de hecho, en este ejemplo también pueden ser una forma práctica de poderlo establecer, pero en el ejemplo ya debe haber unos parámetros establecidos para dar una calificación asertiva y que no dependa del concepto del profesor, de la forma de proceder del profesor, sino que a su vez esté asociado a una trazabilidad, a un parámetro establecido dentro de la organización, que no se pueda salir de ese parámetro y que dentro de ese parámetro de su calificación. ¿Para qué? Para poder nosotros establecer unos estándares dentro de esa calificación y dar un promedio exacto, indiferentemente del profesor que sea. Entonces, es importante que conciban cómo yo lo veo y cómo lo interpreto. Como les digo, yo he estado en varias entidades dentro de las entidades como tal, pero también he hecho parte de las consultorías y yo ya tengo la potestad y la capacidad de poder coger el numeral, verificar qué es lo que dice, leerlo, pero implementarlo y asociarlo a cualquier tipo de negocio. ¿Cuál es el objetivo de este diplomado? Y el objetivo principal mío, que ustedes vean esa concepción que se puede implementar a cualquier modalidad de negocio. ¿Cómo? Entendiendo el numeral, interpretándolo, pero también asociándolo a su tipo de negocio. Cada uno aquí, el que está acá dentro de los estudiantes que están dentro de este diplomado, lo que quieren es identificar cómo lo pueden implementar dentro de su organización. Es su objetivo, desde cualquier punto. Si son dueños, si son funcionarios, si son consultores, si tienen empresas de consultoría, todos ellos necesitan identificar cómo se implementan. Entonces, mi dinámica es la siguiente, o la que les estoy comentando. Me gusta empezar a leer los numerales, pero yo se los paso a ejemplos reales. Entonces, espero haberme podido hacer entender en este, sobre todo porque las mediciones a veces no están bien concebidas y las mediciones el seguimiento y la medición, de hecho, no están bien concebidas, no, sino lo sesgan solo a la última parte, la mejora y no. Aquí también tenemos que tener contemplado cómo opera y cómo se debe identificar esos recursos, qué hicieron para volver al ejemplo, qué hizo la organización, generar unos parámetros, generó unos parámetros establecidos dentro de un rango para poder que los profesores dentro de esa pregunta o de las diferentes preguntas tengan esas condiciones de
de calificación dentro de esos mismos. Si ellos califican con esos 3, 4 parámetros, por poner un número, establecidos dentro de cada pregunta o dentro de todos los exámenes, pues, como les digo, no va a ser calificación dada por el concepto o apreciación del profesor, sino ya está establecido dentro de la organización cómo debe operar cada instructor. Bueno, quería aclararles acá que dentro de estos recursos de seguimiento y medición también debe haber una trazabilidad. La trazabilidad es supremamente importante, que aparte de que se establezcan unos parámetros para poder dar un seguimiento y una medición asertiva dentro de la organización, también debe haber una trazabilidad que genere unos resultados y unas metas unas metas y unos objetivos esperados. Entonces, esa trazabilidad está dentro del numeral 7.1.5.2, que no está aquí mencionado, pero eso también lo tiene este numeral, que es la trazabilidad de las mediciones. Esa trazabilidad de las mediciones, como les digo, es ya el resultado, la evidencia como tal de lo que se generó. Si esa evidencia generó el objetivo, la meta esperada, pues cumplimos con el objetivo, cumplimos con lo esperado, con la necesidad de la empresa como tal, y eso lo que genera o sea, satisfacción al cliente, cubrirle las necesidades al cliente, y lo que genera es establecer un cliente fijo, permanente, que tenga unas condiciones y unas virtudes satisfechas, y, y pues nada, aquí lo que se establece dentro de la trazabilidad es que lo cumpla a cabalidad, que lo que se plantea en el seguimiento y la medición dentro de esos estándares establecidos se cumpla. Esa es la trazabilidad. Entonces, ¿qué dice en el último numeral del 7.1.6? Conocimientos de la organización. ¿Qué nos dice ahí esa parte? Los organismos deben determinar La organización, perdón, debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de sus productos y servicios. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario. Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir y acceder a los conocimientos adicionales necesarios a las actualizaciones requeridas. Bueno, aquí me voy a detener un poco y quiero volverles a tocar el tema de la gestión del conocimiento. Ese es un tema muy nuevo dentro de estas nuevas prácticas. Muchas entidades ya lo vienen trabajando. ¿Y qué quiere decir eso? Hay entidades, por ejemplo, las entidades que se dedican farmacéuticamente a todos los fármacos que requieren los laboratorios, por poner ya el nombre más preciso. Ellos sí generan ese conocimiento, ellos sí exploran, documentan y procesan la concepción de su información para generar valor en la gestión de su conocimiento. Así trasega ese modelo de negocio, así opera, y pues obviamente su principal razón y misión es eso, la identificación, la investigación, eh, todo en el trasegar del conocimiento, de la evidencia, de sus puntos de partida en unos medicamentos ya establecidos. Esos medicamentos generan otras condiciones y entonces ellos sobre ese conocimiento generan otras atribuciones y esas atribuciones generan valor y lo que genera es gestión del conocimiento todo el tiempo. Pero esas entidades es su objetivo, es su plataforma estratégica, es su misión y su visión. Las demás no.
Las demás no lo conciben así. ¿Y por qué lo digo? Porque lo hemos vivido, porque lo hemos identificado dentro de las organizaciones. Mucha parte del conocimiento de la entidad se lo lleva el funcionario. Perdón por ponerlas a todas en una bolsa, pero me devuelvo. No todas entonces, no todas hacen esa parte, pero muchas organizaciones sí no tienen establecido su conocimiento. Hemos encontrado en varias entidades que, por ejemplo, les voy a poner un caso, en temas puntuales de desarrollos, por ejemplo, como en las plataformas de tecnología, SAP, eSolution, todas esas plataformas de tecnología tienen unos módulos, tienen unas formas de operar que pues generan, los que desarrollan estas plataformas pues generan unos instructivos, pero la operación como tal y es que no quiero decir esa palabra, pero los inconvenientes, las mañas que generan esos sistemas, pues las conoce la persona que lo opera, ¿cierto? Cuando eso queda ese conocimiento en las capacitaciones al personal que lo ejerce, que lo opera, pues todas las personas de la organización, ¿qué hacen? Revisan algunos los instructivos, revisan algunos los manuales de funcionamiento, pero pues en esos manuales de funcionamiento, como les digo, son temas muy generales, son temas muy que abarcan el todo del módulo, por ponerlo en términos tecnológicos, pero no operan, no generan ese conocimiento que genera la persona que lo desarrolló, que capacitó al funcionario que lo estableció, que le muestra cómo opera puntualmente, y pues ese conocimiento, ¿quién lo tiene? El funcionario. Si la entidad es inteligente y sabe que esa información es vital para la operación, pues ¿qué genera? Que el funcionario ya capacitado, que tiene esa información como tal, lo documenta. Si eso lo documenta, pues eso ya es supremamente importante. Otras entidades, ¿qué hacen? Le dicen a la persona que ya conoce del tema, de hecho, el anterior esquema que les mostraba, o que les decía, perdón, es el escenario ideal para mi punto de vista. ¿Qué es lo que generan otras entidades o qué hacen otras entidades? Parten del punto de que ya esta persona conoce del tema, eh, y lo que le generan son unas capacitaciones o le dan esa funcionalidad a la persona de que empiece a manifestar su conocimiento en capacitaciones. Yo digo ahí mi opinión, porque pues en las consultorías siempre doy mis opiniones y mis objetividades en el análisis. Son supremamente importantes las capacitaciones, pero las capacitaciones también tienen un vacío, como les digo, en el anterior, en el ejemplo que vengo marcando, que pues el desarrollador le explicó al funcionario que lo hace y ahora el funcionario que lo hace les va a explicar a las personas interesadas o las que interactúan con la plataforma o con la tecnología a interactuar. Apenas se vayan todos, ¿dónde queda el conocimiento? En las personas. Entonces, esas identificaciones de bifurcación del conocimiento hacia toda la entidad deben estar bien concebidas, conocimientos de la organización. La organización, dentro de su mismo proceder, dentro de su misma operación, lo que genera es valor en conocimiento. Muchas entidades ya generan esta gestión del conocimiento como un proceso. Cuando yo recomiendo eso, es porque se le da la responsabilidad del caso. Cuando ya hay una gestión del conocimiento, es que obliga a las entidades, como proceso, obliga a las entidades a documentar todo lo evidenciado dentro de la misma, cómo operan, cómo cumplieron las necesidades del cliente. En el caso que les pongo la tecnología dentro de la organización. Hay muchas organizaciones que ya manejan, porque no lo producen ellos, desarrollos externos de tecnología que apoyan a operaciones dentro de la organización, pero la funcionalidad como tal, pues a veces la interpreta una persona que lleva 25 años dentro de la organización y lo ha hecho empíricamente, también lo ha hecho porque
la capacitación de la plataforma se dio en el 2018 y pues él estaba ahí, entonces pues afortunadamente estuvo y lo pudieron capacitar y fue uno de los pocos en, en, en el trasegar que se quedó en la organización, entonces es supremamente vital el personaje o el funcionario porque pues tiene el conocimiento de esa funcionalidad que es este numeral, que es conocimiento de la organización. Como les digo, aquí me voy a detener bastante porque muchas entidades tienen esta complejidad en ese conocimiento. Muchas de las funcionalidades de su operación dentro de la organización está basado en los funcionarios. Y cuando eso se concibe así, pues el conocimiento se pierde, se va. Porque si la persona se va de la entidad o la persona simplemente no quiere decir lo que sabe, porque en muchas entidades hemos identificado eso. Listo, necesitamos, voy a ponerles otro ejemplo, necesitamos ver todas las transacciones y cómo operan una solicitud de una auditoría, cómo operan dentro de la plataforma SAP. Si alguno conoce SAP, son transacciones que generan más que todo en temas financieros, en temas de operación, en temas de planes, programas y proyectos. Muchas entidades desarrollan esos módulos, una plataforma SAP, y esos módulos desarrollados tienen ciertas transacciones dentro de la organización y esas transacciones pues son actividades que uno debe conocer cómo deben hacerse para poder que la plataforma opere de la mejor manera. Esas actividades quedan en manos o en poder o las conoce la persona como tal. Entonces, cuando llegamos a intervenir eso, le decimos, bueno, déjenos ver la documentación que tienen en base a esas transacciones. Nos pasan los instructivos de operación, nos pasan los manuales de función de la herramienta. Cuando empezamos a verificar esos manuales dentro de las transacciones, pues como son cosas puntuales para la organización, los manuales de operación son cómo funciona la plataforma a nivel general, como ellos la plasman. Esas transacciones tienen una interacción personalizada dentro de las compañías. Y eso lo que genera es que ese conocimiento sea especialmente para la organización. Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo opera el conocimiento dentro de las organizaciones. Y dentro de las organizaciones, la gran mayoría no actúa de la mejor manera. Siempre se difumina este conocimiento, como les digo, en varias partes de la organización. ¿Por qué? Porque entonces ascendió la persona que manejaba todas las transacciones SAP, por ponerles el caso. ¿Y qué pasó? Pues la persona se fue para otra área y allá está trabajando. No tiene, o sea, dentro de la organización no está fijado que esa persona tenga que entregarle el conocimiento a la persona que va a recibir el cargo. En algunas corporaciones sí se establece eso, pero a veces es voluntario. Y cuando es voluntario, depende de la voluntad de la persona a, a hacerlo. Entonces, si la persona no lo quiere hacer, pues no lo hace. Si la persona se va de la entidad, pues mucho menos lo quiere hacer. Hay muchas personas diligentes que pues son agradecidos con las entidades y lo hacen. Pero dejarlo a la apreciación, a la voluntad de las personas, pues es un tema muy delicado y pues el conocimiento es supremamente valioso. O sea, para cuantificarlo es supremamente difícil lo que se lleva a la persona, pero para la entidad sí es supremamente vital que eso hubiera quedado dentro de la organización. Este numeral concibió eso, concibió que la organización tenga en cuenta su conocimiento, su generación, su gestión de conocimiento. Cuando no la tienen así, pues la gestión de conocimiento se difumina. Ok, entonces espero haberles explicado el numeral 7.1 lo más objetivo posible. Me encanta que interactúen conmigo en el chat. Me parece espectacular porque eso me da a mí a entender
pues que estamos entendiendo los numerales y eso es lo que a mí me pasa con la calidad. Cuando yo explico el tema de las buenas prácticas en cualquiera de estas trinormas, a mí lo que me interesa es que la sepan interpretar dentro de cualquier tipo de organización. Espero que esta metodología les funcione y les dé ese valor agregado que necesitan dentro de sus competencias. Y hablando de competencias, adivine dónde llegamos. A las competencias, al 7.2. Entonces, dentro de este numeral, vamos a ver qué nos dice cada especialidad, cada buena práctica dentro de estas normas. ¿Qué nos dice el 7.2 competencia dentro de la calidad, dentro de la especialidad de la calidad? ¿Qué nos dice? La organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad. Aquí ya empezamos a tocar lo que no quería tocar en los numerales anteriores, porque aquí ya no lo describe y le dieron ese valor de numeral a las competencias. Cuando hablamos de competencias dentro de los funcionarios, aquí ya estamos hablando del talento humano, del recurso humano, es que dentro de esa funcionalidad de la operación de los sistemas de calidad, puntualmente de la 9001, debemos ver que esa competencia dentro de la organización esté. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de todo nuestro recurso humano debe haber gente que tenga el conocimiento puntualmente, de calidad y que sepa y que esté ubicado dentro de la organización de tal manera que tenga la incidencia de participar, porque obviamente hay muchas entidades que tienen muchas personas, pero cuando se va a ver dentro de su función, él está por allá en comercial y pues no tiene incidencia en toda la parte de calidad. Obviamente, la calidad no es transversal para todos los procesos, pero esa competencia sería mucho más funcional dentro del área, el proceso, que maneje o que sea el responsable de qué? Del sistema de gestión de calidad. Entonces, aquí ya empezamos a verificar y cuando dije bajo su control y eficacia del sistema, pues que impacte o que le dé incidencia al sistema de calidad. No es lo mismo, como les digo, estar en la entidad y tener esa competencia en un área que no tenga incidencia como tal, que no tenga poder de decisión, de determinación, de dar recomendación, que sí esté donde debe estar y que esa competencia le dé ese valor agregado al sistema de gestión de calidad. Entonces, ¿qué dice el B? Asegurarse de que estas personas sean competentes basándose en la educación, la formación o experiencias apropiadas. Aquí, obviamente, eso es una validación que se debe hacer. Dentro del el proceso de gestión humana, el que provee el recurso humano, pues ya cuando lo va a surtir dentro de la organización, ¿qué debe hacer? Pues verificar que sea competente, que tenga una educación sobre el tema, porque pues obviamente todo parte de esa premisa. Hay entidades, y yo en esto sí quiero hacer una claridad, yo soy de los que cuando me ponen a asesorar talento humano, David Alejandro, recomiendo que tengan más experiencia que conocimiento educativo. No estoy diciendo que la educación es esencial, eso es esencial, pero cuando ya tienen la experiencia como tal, lo que ya le da a ese recurso humano, a esa persona como tal, es un salto de calidad dentro de la organización que vienes a dar valor agregado. Ya tiene esa funcionalidad establecida, ya ha operado con la entidad, ya ha operado con los sistemas, con otras entidades que en este sentido. Entonces, eso le genera una impartición de conocimiento más asertivo. Obviamente, si tiene las condiciones dentro de su formación educativa de esa competencia, pues su valor agregado va a ser mucho mayor. Pero para mí, la experiencia es un valor más agregado que le da, porque no hay que capacitarlo, no hay que darle herramientas, ya las trae, obviamente, dependiendo de su funcionalidad, de su operación dentro de la experiencia. Todo eso se debe concebir dentro de sus funciones
de manual de funciones que tenía en la otra entidad o donde hizo la experiencia. Todo eso se tiene que concebir, todo eso se tiene que analizar, todo eso se tiene que tener en cuenta. Pero ese valor agregado que le da ya a alguien que ha estado, ha implementado, ha interactuado, ha hecho cosas dentro de la calidad como tal, y para hablarlo en las otras normas, que también son competencias que también tienen que concebirse desde ahí, pues ya le da un valor más agregado. Cuando la gente viene de la educación solamente, pues trae la teoría y esa teoría es fundamental también, pero en la práctica, la implementación de esa teoría, hay un choque cultural en ese sentido que a veces no todas las personas responden al mismo impacto. Entonces, yo recomiendo que la interacción entre la experiencia y la educación, la formación, la educación formal, vayan de la mano, pero si tiene un poquito, para no molestar a los educadores que están aquí, más de experiencia, pues para mí es un valor agregado. ¿Qué dice el C? Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Dentro de, si hay gente acá que trabaja en lo público dentro de mi país, Colombia, ustedes saben que hay un modelo ya establecido que se llama el MIPG. Ese MIPG basa su gestión, su núcleo de gestión, ese es el modelo, el, el, el que tienen ya concedidos dentro de la organización, basado a la 9001, dentro dentro de lo público, basa su gestión, su núcleo central en el talento humano. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del talento humano empiezan a verificar sus necesidades, no solo educativas, su contexto familiar, sus condiciones operativas, toda esa concepción que genera que el talento humano esté satisfecho, eh, eh, feliz dentro de la organización y todos esos valores que le dan eh, eh, para poder estar adecuadamente dentro de su puesto de trabajo, lo tiene, lo maneja la gestión pública que se concibe hoy en día en Colombia. Aquí nos habla puntualmente de que nosotros como entidad debemos asegurar que las personas tengan la educación y que si no la tienen, ¿qué debemos hacer? Empezar a mirar cómo podemos suplirle esa educación. Si ya ese recurso humano está cumpliendo con las expectativas dentro de la organización, pues nosotros debemos estipularle a ese recurso humano unas competencias adicionales. ¿Para qué? Para que nos genere más valor. Si todas las entidades vieran que su talento humano es vital, se los aseguro que su nicho de mercado se ampliaría exponencialmente. Hay muchas entidades que eso no lo tienen así en cuenta, les interesa más los temas financieros, les interesa más la reducción de costos y son objetivos específicos de la plataforma estratégica dentro de su concepción. En mis recomendaciones siempre digo que mi prioridad siempre va a ser el talento humano. Son los que hacen la operación, son los que crean las entidades. Dentro de eso, aquí las buenas prácticas se dieron cuenta de esa funcionalidad. Debemos mirar dentro de nuestro talento humano todas estas condiciones, sus competencias, sus necesidades de operación, sus necesidades familiares. Los invito a revisar el MIPG dentro de lo público, si quieren encontrar, allá lo manejan 7 dimensiones, manejan un mapa de procesos que su núcleo es es el talento humano y de ahí se deriva lo demás, la plataforma estratégica, el direccionamiento estratégico y todos los factores que interactúan dentro de los mapas para poder que ese talento humano como núcleo central sea lo más que tenga las condiciones óptimas para su operación. ¿Qué dice el D? Conservar, conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Aquí también habla un poquito de la gestión del conocimiento. Empezamos ya
a tener esa trazabilidad de que nuestro funcionario cumple esas competencias y aparte de que las cumple, pues nosotros las tenemos contempladas y documentadas dentro de la organización, que eso pues son nuestras historias laborales dentro de la organización y eso lo que hace es tener el control de nuestra información como funcionarios, desde la posición de funcionarios. Y desde la posición de propietarios, pues vamos a saber qué funcionarios tenemos, qué competencias tienen, cómo le hemos aportado ese conocimiento dentro de nuestra documentación. Entonces, eso es vital. Vamos a leer las otras porque veo que el tiempo apremia y continuamos. Dentro de las competencias de la 14.001, ¿qué dice la organización? ¿Qué debemos tener? ¿Qué dice? El A, determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad. Aquí ya empieza, aquí, perdón, hay un problema y está mal en la transcripción, pero estamos hablando de las competencias en el tema y en el ámbito de la gestión ambiental. Aquí ya debemos determinar y tenemos que también valorar y tener bajo control qué nos afecta en el desempeño y la eficacia del sistema de gestión. ¿Cuál? Pues el de la especialidad de la 14.001, el tema ambiental. ¿Qué dice el B? Asegurarse de que estas personas sean competentes basándose en la educación, formación o experiencias apropiadas. Aquí me da un poco de certeza lo que les decía en la anterior recomendación. Cuando hablamos ya de cosas tan específicas como lo ambiental, para mí es esencial que la competencia de los funcionarios esté basada en las experiencias, porque nos da mucho más valor y sobre todo en estas identificaciones ambientales, si alguien ya ha trabajado en eso, si alguien ha ya impactado en el tema, si alguien ya ha hecho matrices de gestión, matrices de identificación de necesidades, todas esas variables, todos esos documentos que generan estas recomendaciones o verifican el desempeño y la eficacia de estos sistemas, pues lo que generamos o lo que requiere dentro de este numeral es que la competencia la tenga. Si trae la formación educativa, es también una necesidad, claro está, pero esa información de, de, de educación debe estar avalada y más precisamente en estos dos casos de la 45.000 y de la 14.001, más basada en el tema de la práctica. Si se dan cuenta, en muchas recomendaciones que generan los consultores en talento humano es que las experiencias estén evidenciadas y que esa evidencia se genere e impacte dentro de estas competencias. Entonces, es importante que eso se tenga concebido y se esté aplicando. ¿Qué dice el C? Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Lo mismo que el anterior. ¿Y qué dice el D? Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Es muy similar a lo que dice la calidad, pero aquí ya nos habla más puntualmente de la competencia en el ámbito de lo ambiental. Como les digo, nosotros acá ya debemos tener dentro de nuestras competencias y somos funcionarios de la entidad y estamos siendo parte del sistema ambiental, cómo debemos impactar dentro de la organización en estas buenas prácticas, qué debemos dar, qué la entidad debe tener para poder implementar esas condiciones óptimas de mitigar el impacto dentro del tema ambiental. Y lo mismo en las competencias de la seguridad y salud en el trabajo. Debemos identificar cómo se deben manejar todas las cosas, cómo las podemos tener bajo control, cómo afecta o cómo podemos verificar que la competencia, porque aquí ya estamos hablando de las personas que son responsables de la seguridad y salud en el trabajo, ya deben estar certificados en ciertas horas. Eso ya aquí para tener esa competencia necesitan tener, por ejemplo, el certificado de alturas. Todas esas condiciones ya son básicas para poder aplicar y estar dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros, como les digo, siempre, y aquí ya me da más veracidad a mi argumento de la experiencia,
Si la experiencia en estas dos puntualidades está bien concebida y ya ha impactado sistemas de gestión en estas dos especialidades, es supremamente valorable en la identificación de la adquisición del recurso humano. Cuando eso ya empieza a operar, esa es una de las competencias que más valor le va a dar a su selección de personal. Y más en estas dos condiciones, en estas dos especialidades. Aquí ya nos habla del numeral 7.3, lo vamos a tocar en la calidad, después nos vamos a lo ambiental y después lo trabajamos en la 45001 del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué nos dice la toma de conciencia dentro de la 9001? La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de qué, de la política de calidad, de los objetivos de la calidad pertinentes, de la contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluso en sus beneficios y una mejora de desempeño, en la implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de la calidad. Les voy a poner un ejemplo. Vámonos para el sector de la construcción y más precisamente un pintor. El pintor que hace la elaboración de un apartamento o una casa. Él genera ya su cronograma, establece su cronograma y comienza a pintar. Si han estado trabajando en ese sector o son parte del sector, se dan cuenta que ellos en tiempos siempre se pifian, nunca cumplen con lo establecido. Entonces, eso ya es un parámetro que se establece y ya se tiene contemplado. Ellos deben seguir unos parámetros y unas políticas de ¿qué? De calidad, para ponerlo en el caso puntual de la 9001. ¿Cuáles son esos? Que la pintura sea la que se le recomendó, o sea, la que está establecida para pintar dentro de la, ya estipulado dentro de los recursos, eso ya se identificó. Entonces, ese es un requisito obligatorio para que este pintor o el contratista de pintura, por ponerlo de esa manera, ya hay una norma que le aplica. ¿Cuál? Que debe usar la pintura que sea la estipulada, la que está contemplada. Entonces ya empieza. Si eso no lo cumple, empieza a tener ya falencias en su operación. Debe tener objetivos de calidad, debe cumplir con unas condiciones, obviamente, él tiene ya la competencia de pintar, pero pues hay casos que pues no cumple con las expectativas dadas. Entonces, ¿quién viene a supervisarlo? El, eh, el arquitecto o la interventoría. Si ellos dicen que no está bien dado, ¿qué tiene que hacer el pintor? Volver a mirar qué pasó. Y si él verifica que no está dado en las condiciones que se estipularon, pues ¿qué tiene que hacer? Volverlo a hacer. Si por ejemplo, el contratista de enchape y pintura viene y le dice, oiga, hermano, es que usted pintó mal. ¿Qué puede decir el pintor? Que no tiene, él no tiene la competencia para decirle que lo está haciendo mal, ¿cierto? Entonces, ahí ya empieza a haber unas condiciones de quién debe estipularle esas directrices, esa supervisión dentro del mismo. Entonces, aquí ya estamos hablando de las implicaciones del incumplimiento y los requisitos del sistema de calidad. Ya se está fijando quién debe darle esas direcciones, quiénes son. Pues en este caso, el arquitecto de acabados o
el, se me escapó el nombre, lo acaba de decir, el interventor. La interventoría tiene que dar el aval de que él esté cumpliendo las políticas de calidad, los objetivos de calidad pertinentes, la contribución a la eficacia del sistema de calidad, que están todos esos factores que les digo, incluso los beneficios de desempeño, de la mejora de desempeño. Si hubo una falencia al pintar, identificada por quiénes, por los supervisores, que le dijeron, y él sí tomó acción sobre eso. Cuando se la dijo el contratista en Chape, ¿qué hizo? Pues le dijo, no, porque usted no es el directamente responsable, yo no le voy a hacer caso, a mí que me lo digan las personas que están dentro de ese sistema, quiénes son, la interventoría, el arquitecto de acabados, que verifica la eficacia de su gestión, la gestión que ya está estipulada. Si esa gestión no está bien elaborada, ¿qué debe hacer el contratista? Volverlo a hacer hasta cumplir las condiciones dadas de las necesidades de su cliente. ¿Quién es su cliente? Pues la interventoría y el arquitecto de acabados. Entonces, ya empezamos a ver la interacción. ¿Qué pasa ahí cuando el supervisor, llámese interventor o llámese arquitecto de acabados, le dice eso? Ya se generan las implicaciones de incumplimiento. ¿Y qué debe hacer el contratista de pintura? Pues empezar a volver a trabajar, a verificar con sus funcionarios qué se hizo mal, por qué lo hicieron mal, para ponerles el ejemplo que viene en curso, pues si se cogieron la pintura que no era, pues, pues ahí está el problema. ¿Por qué no lo planificaron bien? Pues tendrán que hacerlo con la pintura que es, ya hay costos identificados que tienen que avalar el contratista. Entonces, esa concepción tiene que darse bien dada, tiene que estar bien establecida y tiene que haber también unas personas que lo supervisen. Esa supervisión tiene que estar concebida por alguien que tenga las competencias para que eso se dé. Entonces, cuando el contratista se da cuenta de su incumplimiento, ¿qué es lo que toma? Toma conciencia. Este numeral, eso es lo que quiere decir, que toda función dentro de la organización que esté haciendo la actividad y lo identifique los supervisores, los jefes o la alta gerencia. De hecho, ahí la alta gerencia no tendría la competencia porque la alta gerencia le tiene que pedir el informe a la interventoría y al arquitecto de acabados. Entonces, serían los jefes directos de este contratista. Tienen que verificar esa parte y si él identifica que no la está haciendo bien y se da todo el proceso de esa identificación, ¿qué tiene que hacer el contratista de pintura? Tomar conciencia y tomar acción en hacerlo como estaba establecido en la política de calidad, en los objetivos de calidad pertinentes, en la contribución de la eficacia, o sea, de cómo debió hacerlo en su sistema de calidad, porque el sistema de calidad es intrínseco, o sea, está establecido y si se le dieron esas condiciones es porque ya estaban estipuladas dentro de la organización y tiene que tomar conciencia para qué, para empezarlo a hacer, tomar acción sobre lo que estaba haciendo mal y para poder cobrar, pues tiene que terminar con las condiciones dadas. Si no, pues se queda en ese tire de afloje. Si se pone, o sea, si no entiende las directrices, pues van a haber problemas jurídicos, no le van a recibir, va a haber problemas en los pagos y hay una consecuencia de actos, factores o de causas que generan esa inoperancia y que eh, eh, desvirtúa la concepción de lo concebido como sistema de calidad, como política de calidad y todos los factores que intervienen dentro del mismo. Entonces, esa es la identificación de toma de conciencia. Se tiene que identificar desde antes de operar cómo se debe hacer con unos parámetros que están establecidos dentro de la organización. Ya al actuar, si se opera, si no se entiende lo que se dice ahí y opera mal, pues, ¿qué debe hacer la persona responsable? Tomar conciencia de que no actuó mal, no actuó bien y pues revisar por qué no lo hizo y empezar a evaluar o a volverlo a hacer si es el caso. ¿Qué dice en la toma de conciencia de lo ambiental?
la organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo o el control de la organización tomen conciencia de que lo mismo. Obviamente, ¿en qué caso? En la especialidad de la 14001, en la ambiental. Aquí el impacto es mucho más sensible porque afecta al recurso natural que tenemos todos los seres humanos. Es importante que nosotros desde esta impartición de estas buenas prácticas, primero sepamos que somos ciudadanos o personas que habitamos este mundo y tenemos unas obligaciones dentro de nuestra Constitución, unos derechos y unos deberes constitucionales que tenemos que cumplir. Y esos nos obligan a cuidar el medio ambiente. Entonces eso ya parte de esa premisa. Después, ya dentro de la función del sistema hay unas condiciones. Esas condiciones se deben cumplir. Si no están bien concebidas, pues pueden haber falencias en la operación, pero si están bien estructuradas, pues nosotros debemos seguirlas al pie de la letra. Si hay una política ambiental, si hay unos aspectos ambientales identificados y unos impactos ambientales realizados con una medición de riesgos, con unos indicadores de gestión que evalúan todas esas cosas, pues debemos estar nosotros asociados a los mismos. Debemos trabajar en base a esas recomendaciones. Y lo mismo, vamos a leerlo, en la toma de conciencia de la 45001. ¿Qué dice? Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre la toma de conciencia de qué. Aquí la toma de conciencia no va en la operación como tal, sino va en el uso, las recomendaciones de su dotación, su maquinaria, todo lo que requerimos como funcionarios para la operación de nuestras funciones. Verificar que la máquina esté calibrada, que nuestra dotación personal esté bien, que no tenga ningún inconveniente, que no haya cumplido su ciclo de vida, que opere de la mejor manera. Si operamos en la parte operativa donde tenemos alto riesgo, las botas que tenemos conciban y que no tengan ningún desperfecto, que no nos vaya a entrar ningún líquido, que cumpla con todo. Leámoslas para ver qué dicen esencialmente en esta que es mucho más, es diferente porque aquí ya nos habla de incidentes y de implicaciones del incumplimiento. Vamos a leerlas. La A, la política y objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ya aquí nos habla de los objetivos como tal, nos los nombra. La B, su contribución de la eficacia del sistema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluso en los beneficios para una mejora de desempeño. Verificando que todas las condiciones dadas de lo que requiere el funcionario como tal para su desempeño. ¿Qué dice el C? Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son esas? Las que les venía comentando. ¿Por qué nosotros como funcionarios tenemos la dotación dada, pero no advertimos que no tenemos los chalecos reflectivos o que la parte reflectiva del chaleco se nos cayó y pues nosotros lo usamos así porque pues es mi chaleco preferido? Las botas que traje, que me entregaron, pues me quedaron pequeñas. Todas esas validaciones, todas esas identificaciones como funcionarios deben estar contempladas, pero en cada uno intrínseca en su operación, en su profesionalismo. Si eso, obviamente, hay supervisores que dan a cabalidad que eso opere. Hay responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo que se implemente de esa manera, pero es responsabilidad vital y obligatoria de cada persona dentro de su operación que utilice la herramienta de su dotación de la mejor manera. Si el sistema está bien concebido, si hay unas directrices claras, si todo está bien estipulado dentro de la organización y está definido el alcance, todo esté bien dado. Pero si el funcionario no cumple, desvirtúa todo eso. Si el funcionario no ejecuta sus operaciones como tal, pues este sistema va a haber incidencias, va a haber implicaciones de incumplimiento, va a haber incidentes y esos incidentes pues ya son temas de salud del funcionario, ejemplo,
También pueden ser incidentes en infraestructura, pueden haber incidentes ambientales, ya tocarían cosas, o sea, abarcaría muchas cosas de la operación si nosotros no cumplimos las directrices precisamente en esta toma de conciencia. Aquí es supremamente vital que esa frase se tenga bien interpretada. La toma de conciencia dentro de nuestra operación, dentro de nuestra funcionalidad, como en el sistema de seguridad en el trabajo, es vital. Si eso no está así, no, corremos alto riesgo de impacto a nuestro cuerpo, a nuestra salud. ¿Qué dice el numeral 7.4 en la 9001-2015? La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de calidad. Como les decía, la comunicación estratégica es supremamente importante que esté concebida dentro de la organización. ¿Por qué? Para definir esto. ¿Qué comunicar? Por ejemplo, las políticas de operación son supremamente vitales y que esa comunicación sea asertiva para todas las partes interesadas dentro de la organización. Entonces, si nosotros tenemos una política de operación, ejemplo, en lo ambiental, pues esa política de operación debe estar bien concebida en cada funcionario y si nos aplica y cómo nos aplica en cada parte de la organización. Si yo soy administrativo, pues debo tener unas condiciones claras, por ejemplo, en el uso desmedido del papel, hablándolo de lo ambiental, en el uso de las canecas particulares en mi puesto de trabajo. La norma es muy clara. Nosotros debemos tener las basuras localizadas en puntos estratégicos de la organización, que tengan condiciones ambientales, de clima, que tengan ambientes amplios de oxígeno. Todas esas variables están identificadas puntualmente en las normas y sobre todo en los decretos, resoluciones, leyes de cada país. Entonces, ¿qué comunicar? Ya lo venía diciendo en el ejemplo de las políticas. ¿Cuándo comunicar? También se debe tener establecido en qué momentos de la organización debemos comunicarlos. Por ejemplo, por ponerles el caso de las políticas, esos deben estar asociados, primero, establecidos en la planeación, pero también deben estar asociadas dentro de la planeación cuando se comunica. En mi concepto se debe comunicar en el periodo cuando ya vaya a implementar toda esa planeación. ¿Para qué? Para que empiece a impartir las leyes, como son, por ejemplo, las leyes colombianas. Se decide dentro del Estado, dentro del año dentro del año en curso, y se empiezan a regir en el año siguiente. El 1 de enero, la ley que se aprobó en el Senado y Cámara empieza a regir dentro del periodo siguiente del año en curso, del periodo siguiente del otro año. El 1 de enero empiezan a regir las leyes que legislan este año, por ejemplo. El 2023, 1 de enero, ya tendremos que empezar a cumplir las leyes que legislaron este año. Entonces, ¿cuándo comunicar? Es supremamente vital que establezcamos esos tiempos. ¿A quién comunicar? Debemos también interactuar y saber quiénes pueden interactuar entre quiénes. Uno, por ejemplo, dentro del organigrama, debe saber cómo se comunica o a quién comunicar todas estas directrices. ¿Quién lo debe hacer? Las políticas, las directrices, pues son lineamientos estratégicos dentro de la organización. ¿Quiénes deben esas decisiones que las toman? Pues los niveles jerárquicos altos, los directivos, los gerentes, los propietarios, porque pues hay organizaciones que lo manejan los propios propietarios. Entonces, eso debe estar bien estipulado. ¿Cómo comunicar? Tenemos que buscar los canales de comunicación que tenemos dentro de la organización. ¿Cuáles son? Ejemplo, el correo corporativo, la intranet, las páginas web, todos esos canales de interacción que tenemos identificados dentro de la organización y si no los tenemos, debemos identificarlos para poder, ¿qué? Establecer cómo lo vamos a comunicar y esa comunicación, cuánto impacto tiene o cuánta incidencia o cuánto abarca dentro de la organización, dentro de todos los funcionarios. Si impactamos a todos los funcionarios, lo ideal
son políticas, para ponerlo en caso, porque quiero desagregarlo así de la misma política, pues tenemos que saber que toda esta política le llegó a todos los funcionarios. Hay entidades que, como les dije inicialmente, no tienen solo una parte de operación ubicada en solo un sector. Hay entidades que manejan puntos aislados, diversificados en la geografía del país. Entonces, tenemos que mirar cómo llegamos a esas partes, cómo interactuamos con esas partes y verificar que las partes lo hayan entendido y lo hayan, por lo menos inicialmente, que les haya llegado esa comunicación. Ya después entraríamos a evaluar y a identificar si lo concibieron como tal. ¿Y quién comunica? Pues eso también debe estar establecido. Como les decía, dentro de la organización, si es una política, eso es una directriz dentro de la organización y esa directriz debe estar en responsabilidad de los directivos, los que tomaron esa decisión para comunicar dentro de la organización. En la 14.001, pues aplica lo mismo, obviamente, intrínseco a su especialidad, a la gestión ambiental, que eso es lo que genera, por ejemplo, cómo debemos aplicar, por ejemplo, las políticas del uso del uso desmedido de la papelería. Hay muchas entidades que cuando empiezan a identificar eso, se dan cuenta que no hay un control de cómo la impresión dentro de las entidades se vuelve una necesidad lógica y todo, pero pues no usan, no hay unas recomendaciones, no hay unos estándares establecidos para no reutilizar o para poder reutilizar documentos que no requieren tener un papel nuevo, sino puede ser por el otro lado. No, hay muchas entidades que generan un uso desmedido de la papelería y eso lo que produce es un impacto ambiental demasiado grande, que no está concebido, no está bien dado dentro de las organizaciones y como seres humanos que tenemos unos derechos, pero también tenemos unos deberes que cumplir, también deberíamos tener eso arraigado a nuestras operaciones como funcionarios de entidades, como propietarios, como consultores, depende de la ubicación de donde estés. Esto le aplica a cualquier parte. ¿Qué dice la comunicación en la 45.001? Le llamo. La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que incluyan las partes que ya interactuábamos, qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y quién comunica. La organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad al considerar sus necesidades de comunicación. La organización, discúlpenme, la organización debe asegurarse de que se consideran los puntos de vista de partes interesadas externas a establecer sus aspectos de comunicación. Aquí quiero hacer una precisión porque nosotros ya al implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, obviamente las condiciones, las políticas, las directrices van asociadas a nuestras partes internas, a nuestro recurso humano, pero nosotros también tenemos que tener contemplado nuestros proveedores, nuestra parte externa, para que conciban si van a operar dentro de nuestros límites, que también tengan estas condiciones, que las cumplan, que las sigan, que si ellos no tienen esas buenas prácticas, esa dotación asertiva y que está estipulada y certificada dentro de este sistema de seguridad en el trabajo, pues no van a poder trabajar dentro de nuestra organización. Nosotros debemos dar esos lineamientos hacia las partes interesadas externas para que ellos cuando entren a trabajar en nuestra organización cumplan también con esos requisitos, con esos parámetros y con esas directrices establecidas dentro de las políticas, resoluciones y todo lo que se estableció dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esa concepción se debe estar bien estipulada, bien establecida, y aquí en la 45.001 ya habla más en la comunicación de cómo nosotros le vamos a dar
esa información a los externos y que esa información que se le da de cómo deben tener el uso de este sistema debe estar bien, primero, bien recibida. Segundo, que la implementen dentro de la organización cuando vayan a operar en nuestra organización y que la cumplan en el trasegar de todo el tiempo. O sea, en el tiempo de operación dentro de la organización por parte externa debe asociarse de tal manera. Entonces, muchachos y muchachas, espero haberles dado muchas recomendaciones y valor agregado a su conocimiento. Para mí siempre es un placer estar aquí. Si a veces hablo fuerte es porque el apasionamiento en este tema me lleva a esa interacción personal. Estos temas para mí son parte de mi vida. Llevo más de 10 años en esto. Eh, Feliz de haberles dado mi conocimiento, agradecerles a todos su permanencia dentro del diplomado, deseándoles éxitos, mil bendiciones y voy a quedarme un ratico para anotar todo lo que me dicen en el chat, las preguntas que estén ahí asociadas. Nos faltaron unos pocos numerales, pero pues voy a comentarle esto al profe Mario, pues el que lo lleva en este proceso es él, para que les dé esa continuidad, que quedamos en este numeral. Espero haberles dado mucho conocimiento y muchas buenas prácticas dentro de la implementación de la misma. Uno de mis objetivos es mostrar que la calidad, el tema ambiental, la seguridad y salud en el trabajo, dentro de las buenas prácticas de estas normas, son cosas que debemos nosotros pregonar como simples, debemos generar que esto es una simpleza para impactarla así dentro de las entidades. Lo que yo siempre procuro dirigir es que debemos entenderlas bien, pero también cuando las expliquemos debemos mostrarlas de esa forma simple para que todo el mundo de la organización las entienda. Entonces, para todos, una feliz noche. Les agradezco su permanencia y su estadía dentro del curso y miles de bendiciones para todos. Éxitos y nos vemos en la próxima oportunidad, cuando sea el caso. Agradecerles a todos. Feliz noche.